Algunos saben que esto es el Centro Asturiano de Madrid, otros les han dicho la dirección y aquí están. Porque me parece que hay muchos que es la primera vez que tenemos la dicha de contar con su presencia en este salón, el Salón Crítica de Asturias. Y lo primero que quiero hacerles llegar es el saludo de nuestro presidente desde Rumanía. Él no se olvida, a pesar de estar tan lejos, no se olvida de estos actos, porque los preparamos con mucho cariño. Aquí, en el Centro Asturiano, tenemos gran predisposición para organizar eventos culturales, como es el de hoy, y otro tipo de actos o conferencias, conciertos. En fin, este es un centro muy activo, donde no se descansa. Es el centro más antiguo del mundo español, no sé en otros países, pero en España es el más antiguo del mundo. El próximo 2 de octubre cumplirá 137 años, que ya ha llovido. Bien, no quiero entretenerlo porque yo estoy ávido de escuchar a los que tienen que hablar, a los que nos van a culturizar, porque yo sí sé que, vamos, por lo que he visto, que Alberto ha elegido un tema apasionante, un tema de verdad con mucha intriga y, como bien dice en algún punto de sus datos, dice que va a decir la verdad y solo la verdad, y eso esperamos que nos diga la verdad, a ver si consigue desvelarnos ese enigma que desde mañana hace 4 años, ¿no? Hoy, ¿no fue el día 8? Sí, pero horario malasio, y en España estamos ahora mismo celebrando... Bueno, pues 4 años, justo 4 años. Es un momento muy oportuno para presentar el libro en el Centro Asturiano de Madrid. Y, por supuesto, claro, aquí se ha escrito tanto en torno a esta desaparición, que no está mal que alguien ponga luz, y espero que sea Alberto. Bueno, en principio lo hará Mariano Maraver, ¿no? ¿Es así? Mariano Maraver. Y después, pues, Alberto dirá lo que tenga que decir, nos corregirá lo que tenga que corregir y nos ilustrará a todos. Pues lo dicho, bienvenidos a esta casa, la casa esta que es la casa de todos, de toda la gente que quiere, que ama la cultura. Y es una casa abierta, realmente abierta. Bueno, la cerramos por las noches porque vamos a dormir a casa. Pero es una casa abierta. Aquí todo el mundo que quiere vivir la cultura tiene la puerta abierta para cuando quiera venir. Y tenemos todos los días actos, salvo algún día muy extraño que no lo haya, todos los días tenemos actos interesantes. Y ya sin más, te cedo la palabra al presentador oficial del libro, Mariano Maraver, que seguramente nos va a decirnos muchas cosas interesantes, por lo menos tiene unos apuntes muy largos. Vamos a ver qué pasa. Y algún tachón. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros a todos la presencia y a mi amigo Alberto, pues el se ha recordado de mí para este acto, lo cual no sé si agradecérselo o no agradecérselo, ya lo veremos al final. Yo voy a hablar sobre la persona más que sobre el libro. Sobre el libro luego os mantendrá un buen rato entretenido. Y nada, pues como hace el rey, yo voy a leer de vez en cuando, porque si el rey lo hace, yo también me lo permitís, ¿verdad? Mi memoria no es muy buena. Entonces, bueno, ¿qué decir de mi hermano Alberto? De mi amigo Novo, o mejor, ¿qué no decir de Alberto Novo? Lo conozco desde hace 45 años. Imaginaos todo lo que puedo decir de él, y eso a pesar de que estuvimos 28 años sin vernos. Pues a pesar de eso, de los años, de la amistad, de que lo conozco, yo creo que bien, de todo, Alberto tiene la capacidad, todavía a día de hoy, de seguir sorprendiéndome. Y eso es Alberto, una caja de sorpresas. Cuando te separas de un amigo, como fue mi caso, con 15 años, vividos maravillosamente en Asturias, en concreto en Oviedo, la que considero mi patria, aunque no nací allí, estar aquí en la Casa de Asturias además es un doble motivo de emoción. No es presentar un libro en cualquier sitio, es la Casa de Asturias, para mí mucho orgullo. Y como os decía, en esos años de infancia vividos con el niño, con Alberto, niño, imaginaros, en el Colegio San Ignacio de Oviedo,
en la misma clase, en la letra B, que era la mejor de todas. Casi seguidos en la lista. Maraver no, íbamos casi seguidos. Luego Martínez de Arteche y algunos más. En las excursiones del colegio con el padre Puente, cuando nos decía Romerales, tenemos un punto en común, que es que nuestro apellido, segundo apellido es el mismo, que no somos familia. Y los dos decíamos, sí, aquí estamos, a la vez. Y sobre todo, yo siempre recordaré la convivencia que tuvimos en el año 1977, que ha llovido este año mucho, en un pueblecito al sur de Inglaterra, de Dowling, el cual además lo nombra en su primer libro él, lo cual además cuando lo leí el primer libro me sentí reflejado. Con 11 añitos para intentar aprender inglés, él lo aprendió, yo no. Pues en esos veranos de chavales, todo eso te une, y de verdad os lo digo, a mi caso por lo menos me marcó para toda la vida. Y 28 años después, por el azar, porque fue totalmente al azar, por el tan denostado Facebook, pero bueno, de eso ya podremos otro día, en otra presentación explicamos cómo fue nuestro reencuentro, nos volvemos a encontrar, pero reconozco que donde quedamos los dos, él pasó por mi lado, y yo pasé por el suyo y no nos reconocimos, claro, 28 años, de un chaval de 15 años, pero luego al saludarnos nos dimos un abrazo de esos súper emotivos. Y que a los 10 minutos después de ponernos al día, de contarnos nuestra vida, de lo que había pasado en esos 28 años, era como si en vez de 28 años hubieran pasado 28 días. La sensación de cariño, de verdad, fue bestial, fue emocionante, algo increíble. Y a partir de ese momento, la caja de sorpresas que mi hermano, mi amigo Alberto, se fue destapando poco a poco, pero ojo, no como un vino a granel cualquiera, sino como un reserva de los caros que aquí el amigo es exquisito. Me acuerdo un día que me dice, Mariano, he escrito un libro. Claro, no me lo creía. Mi primera impresión fue de incredulidad. Incluso me acuerdo que me reí, me contó una anécdota que se lo había contado primero a unos amigos en una cena, incluso esos amigos también se rieron, aunque él se emocionó con los amigos, conmigo no. Bueno, pues, en fin, me hizo hasta gracia, pero resulta que era verdad. La caja de sorpresas me sorprendía de que había escrito un libro. Pero no contento con eso, llega otro día, pasado un tiempo, y me dice, he escrito otro libro. Claro, ya no me reí, pero me volví a sorprender, porque claro, un libro lo puedes escribir, pero ya dos. Y además en un año, año y medio que fue. Digo, ¿pero dónde saca este tío el tiempo para escribir? Con la familia, el trabajo, todo lo que hace, no lo sé. Todavía recuerdo a Nacho, su hijo, en una de estas presentaciones que le dijo, papá, ¿para cuándo el próximo libro? Que así estás entretenido y no nos das la coña en casa. Pero ahí no termina la cosa, En un viaje a Oviedo, en el coche, me pone un CD. Y de repente, ¿sabéis quién cantaba? Era él, Alberto. Me volvió a sorprender. Era la caja de sorpresas, me volvió a sorprender. Es increíble, de verdad, lo de este hombre. Luego en otro viaje a Oviedo, me cuenta que canta en un coro sinfónico. Y me presenta a algunas amigas suyas, un par de ellas. Una de ellas la estoy viendo que está entrando ahora mismo, ¿verdad? Susana. Y nos hacen, los tres, a su hija Lucía y a mí, no sé, nos dejaron con la boca abierta de cómo cantaba. Bueno, Lucía me imagino que ya había oído cantar, yo desde luego era la primera vez. Me volvió a sorprender, Y ya por último, hace unos meses, me dijo que había escrito un tercer libro. Increíble, sí, pero ni me reí, ni me sorprendió. Pero Alberto no sería Alberto si no me sorprendiera. ¿Y cómo lo hizo esta vez? Llamándome por teléfono y diciéndome, preséntame el libro. Me volvió a sorprender. Y aquí estoy yo hablando de él, de su libro, MH370, Conspiración en el cielo. Y como el libro él tiene que contaros más cosas, y prepararos, que vais a estar un buen rato expectantes con lo que os va a contar. Yo solo os voy a dar unos pequeños apuntes. Y no diré mucho por si meto la pata, porque igual desvelo el final y no, por eso. Puedo deciros que de los 3 libros que ha escrito, este es el que más me ha gustado, en mi opinión. Es el más completo, no sé, incluso pienso que llega a ser hasta un buen narrador de historias. Después de leerlo te quedas pensando en lo que Alberto nos ha contado y dices, de verdad que sabemos lo que quieren que sepamos.
pero no lo que quisiéramos saber. Un poco piensas que nuestra vida es como la película de Jim Carrey esta del show de Truman. Si todo es un montaje, un espectáculo, y estamos ahí, nosotros somos unos actores. Y este libro lo he leído 2 veces, ¿eh? Os aseguro, y como consejo, que lo intentéis leer lo más seguido en el tiempo, ¿eh? Que no dejéis muchos días entre un capítulo y otro. Engancha y tienes ganas de seguir leyendo. ¿Eh? Pero eso sí, a mi favor juega que mi memoria es muy mala. Entonces, aunque lo hubiera leído, no sé, que una vez, la segunda me ha gustado, pero porque la primera ya no me acuerdo. Así que como conclusión, estoy deseando que lleguen mis vacaciones de verano, pero no para desestresarme de momentos como este, que estoy muy nervioso, sino por leerlo por 3.ª vez, porque este verano ya no me acordaré del libro y me va a gustar todavía más, seguro. Y también aprovecho para decirte que nos escribas una segunda parte, o que escribas algo pronto, que no nos dejes así ahora ya con las ganas de seguir leyendo de Alberto Novo, ¿eh? Pero, de verdad, que a ti que te sobra el tiempo, seguro que lo haces bien. Y os animo a que luego todos, los que no tengan el libro, que lo compren, ¿eh? Y ojo, que yo no me llevo comisión, que lo hago un poco a mí, ¿eh? Bueno, al final no ha sido tan difícil presentar el libro, aunque yo del libro, repito, he hablado poco, pero me quedo esperando a ver cuándo me vuelva a sorprender mi amigo, mi hermano, mi caja de sorpresa, al que quiero mucho. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar aquí. Él no necesita micro con la voz que tiene, pero bueno. Es un placer inmenso estar aquí, de verdad. Rodeado de amigos, me da muchísimo gusto ver esta sala llena. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias al Centro Asturiano por la deferencia. Muchísimas gracias, Mariano, por tus mentirosas palabras. Y dentro de todos los agradecimientos que os quiero trasladar a todos, uno muy especial para mi maestro, mi mentor, mi amigo, del que tantísimo aprendí, señor Álvarez, señor José Luis Cabello. El 85% de lo que soy profesionalmente es de ustedes, así que muchas gracias también. Bueno, pues empiezo después de los agradecimientos, de la bienvenida y de todo este protocolo, que por otra parte no es protocolo, es sinceridad, ¿no? Pero le quiero dar también las gracias al Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo había decidido sí o sí presentar el libro hoy, miércoles 7 de marzo, lo decidí hace muchísimos meses, y decía yo, madre mía, ¿en qué charco me he metido? Seguro que hay Champions, seguro que juega o el Madrid o el Atleti y me hunden en la presentación. Afortunadamente, tengo que dar las gracias a los merengues y a los colchoneros porque han decidido cambiar la fecha. ¿Y por qué yo quería celebrarlo hoy, amigos? Porque hoy es 7 de marzo, mañana es 8 de marzo, mañana, 8 de marzo, hora Malasia, se cumplirán 4 años de la desaparición del vuelo MH370, del incidente que no accidente. Esto lo repetiré a lo largo de la tarde. Pero claro, realmente, como es hora Malasia, pues hace aproximadamente una hora que hacía 4 años que se perdió este vuelo, ¿no? Y yo por eso lo quería celebrar hoy con todos vosotros. A diferencia de otras presentaciones, de otras novelas en las que os he contado pues, la historia de Jacobo VI en Escocia o los paradigmas de las sentencias europeas sobre Gibraltar, etcétera, etcétera, hoy he decidido elegir otro formato en el que voy a hablar de datos muy objetivos publicados en prensa, publicados en televisión, publicados en internet, porque este libro, a diferencia de los primeros, pues es el fruto de 11 meses de investigación antes de ponerme a escribir el primer renglón, ¿no? De manera que han sido pues, más de 11.000 páginas de internet leídas, más de 650 artículos de prensa leídos, más de 8.000 notas de prensa leídas, y en base a todo eso pues me he montado mi película y he intentado novelarla. El 80% de lo que os voy a contar hoy es verdad, ocurrió, el 20% evidentemente el restante es ficticio porque si no, no estaríamos hablando de una novela. Y quería empezar la presentación diciendo que Google nos observa a todos. Recuerdo que hace aproximadamente 3 semanas leía en prensa pues, que el laboratorio astrológico no sé cómo se llama, de Tenerife, pues que había detectado, había descubierto un planeta a decenas de miles de años luz de la Tierra. También recuerdo cuando fue el tema de Osama Bin Laden, que todos recordaréis,
cómo un satélite a miles y miles de kilómetros por un movimiento, por un tema de detección de movimientos y por un tema de calor, sabía dónde estamos ahora Bin Laden. También sé que cuando salgamos de aquí, a mi amigo Jesús le sonará el móvil, TripAdvisor te advierte de que hay un restaurante cerca, o que si os metéis en Google hoy para mirar un viaje a Budapest, os estarán desde 15 días diciendo que hay ofertas en Budapest, o que Booking tiene una oferta en el último hotel que habéis visto. Es decir, todos estamos absolutamente señalados, identificados por Google, identificados por las redes sociales, identificados por Internet. No somos unos ciudadanos anónimos y, sin embargo, en este mundo del siglo XXI en el que vivimos, un aparato de 397 toneladas de peso, de 64 metros de longitud, de 19 metros de altura y de 61 metros de ancho, no aparece. Este silencio es intencional. Haré alguno más a lo largo de la tarde, porque lo que hoy intentaré será fundamentalmente contagiaros mis dudas, mis recelos sobre las versiones oficiales. Un aparato de 400 toneladas no aparece en 4 años. Cuando somos capaces de detectar en un planeta de otro sistema solar agua o cualquier otro mineral y no somos capaces de encontrar un bicho de 400 toneladas de peso. Nunca antes, no sé si sois aficionados o no a la aviación, pero nunca, jamás en la historia de la aviación civil ha habido un siniestro, ha habido un accidente, ha habido un incidente en el cual no se haya encontrado ni un solo resto del fuselaje, del equipaje, de lo que sea, de una aeronave. Ni un solo caso. Y cuando digo ni un solo caso estoy mintiendo porque ha habido uno. La primera mujer piloto, la primera mujer que intentó dar la vuelta al mundo, efectivamente se perdió su nave y nunca más se encontraron restos. El vuelo de Amelia Earth, pero hablamos de 1927. Desde entonces, nunca jamás ha habido un incidente aéreo en el que nunca haya aparecido un solo rastro del fuselaje, del equipaje o de cualquier resto que nos pudiera señalar dónde está ese avión o dónde deja de estar. A mí esto, sinceramente, y voy a utilizar una expresión coloquial, me mosquea bastante. En el siglo XXI, con la innovación tecnológica, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con los satélites, el bicho este de 400 toneladas no aparece. A mí me deja bastante intrigado. Bueno, pues dicho esto, y sin lugar a dudas que el MH370 se ha convertido con derecho propio en el mayor misterio de la historia de la aviación y en el mayor misterio del siglo XXI, voy a haceros una brevísima exposición que voy a estructurar en 3 partes, exactamente igual que está estructurado. ¿Qué ocurrió los días previos? Porque han ocurrido muchísimas cosas disparatadas, increíbles, que una sola vale, pero todas juntas te mosquean. Voy a contaros también lo que ocurrió esa madrugada y voy a contaros cómo sucedieron los hechos después, ¿vale? Todo lo que os voy a contar, insisto, todo, salvo una cosa, todo, 100%, está publicado en prensa, en internet, en periódicos, fundamentalmente fuera de Occidente. ¿Qué pasa en los días previos? Sabéis que el avión desaparece el 8 de marzo. Pues 3 meses antes, el 9 de diciembre del 2013, en Nueva Guinea, en el aeropuerto de Papúa, Nueva Guinea, aparece de repente y aterriza una pequeña avioneta que no había sido detectada por los radares ni por los controladores aéreos. Bueno, es el primer antecedente, es la primera historia que os quiero contar y es algo sobrecogedor. Realmente esta avioneta, que se había hecho invisible a los radares, pues lo que llevaba a bordo pues era mercancía de un cártel de la droga. Y bueno, pues que evidentemente aquí se le escapa la posibilidad de que esta posibilidad de hacer invisibles los aviones a los radares pues pueda ser llevada a otros extremos militares, de defensa, estratégicos, etc., ¿no? Seguimos en diciembre de 2013, tan solo 3 meses antes de la desaparición del increíble vuelo 370. El 15 de diciembre del 2013, China anuncia restricciones en su espacio aéreo, prohibiendo terminantemente que ninguna aeronave intentara entrar en dicho espacio aéreo. ¿Cómo reacciona Estados Unidos ante esa amenaza? Enviando bombarderos B-52. ¿Y cómo reacciona China ante esa respuesta? Colocando 187 aviones de guerra en el mar de Surechina. Mar de Surechina, que es donde va a desaparecer el vuelo. Ya lo anticipo por si alguien todavía no ha leído el libro, ¿vale? Entremos ya en el año 2014, año de desaparición de nuestro querido vuelo.
el 17 de febrero en concreto del 2014, tan solo 19 días antes de la desaparición, había un magnífico buque de bandera americana, el Maersk Alabama, que llevaba a bordo una carga, pues, muy interesante. Ahora os diré qué carga era, ¿vale? Pero una carga que recorre el siguiente trayecto. Un trayecto, como vais a ver, muy corto, muy razonable en el tiempo y muy lógico, ¿no? Esta carga es descargada del buque el 17 de febrero y transportada por vía aérea al aeropuerto de las Seychelles. Desde el aeropuerto de Seychelles se recoge esa mercancía y de ahí vuela a Dubái. Y 3 días después, desde Dubái, desde Doha, vuela a Kuala Lumpur, donde estaba previsto su nuevo destino, a Pekín, el 8 de marzo. No digo nada, puede ser una casualidad, pero sorprende de forma mayúscula que desde las Seychelles tenga ese recorrido tan extraño para llegar a Pekín. El Maersk Alabama, el buque donde iba esta carga tan sospechosa, esta carga estaba custodiada por 2 marines americanos. 2 marines americanos que curiosamente aparecen muertos en sus camarotes en circunstancias muy extrañas, según el informe oficial, por una sobredosis de una sustancia tóxica, cuando realmente ni siquiera fumaban cigarrillos. Pero es que lo curioso de estos 2 marines americanos, y todo lo que estoy diciendo, insisto, está publicado, o sea, esto no es una hipótesis mía. Estos 2 marines, como digo, pertenecían a una empresa que se llama Trident, sigue existiendo. Esta empresa, Trident, tiene su sede en Langley, Virginia. Curiosamente, otra casualidad de la vida, porque la vida está llena de casualidades, en la misma ciudad donde tiene su sede el FBI y la CIA. Y curiosamente, esta empresa había sido fundada 9 años antes por antiguos oficiales de la Marina Americana. El 20 de febrero de 2014, nos estamos aproximando ya al 8 de marzo, ¿vale? El 20 de febrero de 2014, la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos hace un pedido pequeñito, es un pedido simbólico, de 1.200 trajes de un solo uso, de equipos de protección personal, de particulado radiológico, así como, por si fuera poco, 14 millones de dosis de yoduro de potasio, que como muchos de vosotros sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo porque lo he leído, pues es lo que se utiliza cuando se habilita un protocolo especial de máximo extremo riesgo de radiación. Nos acercamos ya a nuestro 8 de marzo, ¿no? El 3 de marzo, la empresa Freescale Semiconductor, abro paréntesis, la empresa Freescale Semiconductor es una empresa con sede en Austin, ¿no se oye? Es que hay un niño llorando fuera. Vale. Vale. Disculpas, pero no voy a rebobinar. Bueno, pues decía que la empresa Freescale Semiconductor es una empresa con sede en Austin, Texas, fundada por un americano de origen inglés, de origen judaico, un archimillonario judío, que tiene 4 socios, 4 ingenieros chinos, que tenía como socios en Freescale, y que lo que estaban haciendo realmente era patentar un sistema, un software por el cual se conseguía ocultar a los radares determinado equipamiento militar, incluso las propias aeronaves, ¿no? Curiosamente, cuando se produce todo este suceso, también sale a la luz y sale a la prensa el hecho de que en los estatutos de Freescale se produce la circunstancia de que ante la ausencia de alguno de los miembros todo repercute en el propietario. No voy a decir el nombre, aunque lo vais a ver en el libro. El 10 de marzo del 2014, es decir, 2 días después de la desaparición del vuelo, estos 4 socios del archimillonario judío de origen inglés tenían una cita con el gobierno chino, y era el motivo por el que viajaban de Kuala Lumpur a Pekín en esa madrugada. El 6 de marzo, 2 días antes, si os aburro me lo decís, pero creo que son datos bastante interesantes. El 6 de marzo del año 2014, 48 horas antes de que el vuelo despegue de Kuala, el Senado de los Estados Unidos aprueba un decreto por el cual prohíbe terminantemente a cualquier país, a cualquier aeronave, sobrevolar el atolón Diego García en 60 millas a la redonda. El atolón Diego García, por si alguno no lo sabe,
pues es un pequeño islote en medio del Índico, era de soberanía portuguesa, los ingleses lo compraron, los ingleses le cedieron durante 50 años el uso al gobierno de Estados Unidos para prácticas militares, etc., ¿no? Y es en definitiva una base, pues como puede ser Guantánamo o algo parecido, de una especie de reserva militar. Pues prohíbe el Senado de Estados Unidos 48 horas antes sobrevolar dicho espacio en 60 millas a la redonda. Y nos vamos ya a ese mismo día, el 7 de marzo, unas horas antes del despegue del vuelo. El 7 de marzo, ¿qué ocurre en Pekín? En Pekín se produce una reunión en el gobierno chino en el cual tenían, por su sitio de inteligencia, ciertos indicios, que no certezas, de la carga que iba a bordo de este vuelo MH370 y deciden que en cuanto ese vuelo entre en espacio aéreo chino, el vuelo sea desviado a una isla del mar de China, ¿no? Una isla que se llama Hangzhou. Y el mismo 7 de marzo en Bali, un agente del sitio de inteligencia chino, experto es un buceador bajo el hielo, de aguas muy frías y demás, estaba en una práctica con su cuadrilla en Bali, cosa curiosa que hace en Bali, con aguas cálidas, un hombre así, ¿no? Pero abandona misteriosamente su misión, alegando un viaje de negocios a Mongolia, y lo que hace es embarcarse en el 370 con destino a Pekín. O sea, ni se iba a Mongolia, ni se iba de negocios, y lo donde se iba era a Pekín por otras circunstancias. Esa misma noche, 4 horas antes de partir del avión, un pasajero neozelandés le deja a su esposa su anillo de boda y su reloj, diciéndole que si me pasara algo hoy, que lo intuyo, palabras textuales de él, el anillo para mi primer hijo que se case y el reloj para el otro. Y la noche anterior a este vuelo, el vuelo despega a las 0:41, pues a las 21:30 de la noche anterior, Faiza, la mujer del piloto, nuestro querido Sori en la novela, aunque su nombre realmente no era este, era Zarai Sasa, pues abandona el hogar conyugal ante la infidelidad de su marido, a quien se le tenía muy vinculado con una jovencita de origen israelí. Eso está comprobado, lo que ya no está tan comprobado es lo que se ha dicho, que podía ser un agente del Mossad. Pero bueno, lo primero sí está comprobado, y es que estaba el hombre pues liado con una jovencita de 23 años israelita. Y como no me quedo tranquilo hasta que yo despegue el avión, voy a contar la última cosa que sucede la noche del 7 de marzo. La noche del 7 de marzo, en Ucrania, se produce una operación secreta militar rusa, que lo que hace es que mueve las reservas de oro de Ucrania con destino a un avión. Un avión desconocido, no estaba identificado. Y todo esto en vísperas, como sabéis, del referéndum del 16 de marzo en Crimea para salir de Ucrania y anexarse a Rusia. Os he dejado flipados, pero solamente estamos en el 8 de marzo. Fijaros los antecedentes, la cantidad de noticias publicadas, insisto, en Occidente pocas, algunas, pero en el resto del mundo, en Russia Today, en todas las páginas del sudeste asiático, en Sudamérica, en infinidad de países, salieron a la luz noticias que en España pasaron un poco desapercibidas, ¿no? O quedan una pequeña columna en lugar de una primera página. Pero fijaros la cantidad de cosas que a mí, por lo menos, no sé a vosotros, me dan mucho que pensar. No me las creo todas, no voy a decir que todas sean ciertas, pero realmente lo de que ha sido un accidente y el avión está bajo el mar. Pero bueno, vamos a seguir, a ver si salimos de dudas. La mañana del 7 de marzo, justo antes del despegue, nuestro querido amigo, el piloto Sori, en la novela, comparece esa mañana en un juicio que se había abierto al líder de la oposición, a Omar Ibrahim, que era un preso político, de 6 años, cuyo partido había ganado las elecciones, aunque Barack Obama en su día pues no las había reconocido, y que además había sido denunciado, él mismo había denunciado el 4 de abril del 2010, es decir, 4 años antes de la salida del vuelo, había denunciado ante las autoridades, cuando todavía era ministro de Finanzas, que la inteligencia israelí se había infiltrado en la Malasia Bukit Aman, es decir, algo así como el Cuerpo Nacional de Policía. Él, como ministro de Finanzas, denunciaba en el año 2010 que el servicio de inteligencia, el Mossad, se había infiltrado en la policía malasia. Esa misma mañana, poquitas horas antes de partir el vuelo, el piloto, nuestro amigo Sori,
había comprado en una tienda de estas, pues, de barrio, una tarjeta de estas de Pay As You Go, las famosas tarjetas que no dejan registro de llamadas y que no están identificadas, a nombre de una mujer. El nombre de la mujer no era Faisa, que era el nombre de su verdadera mujer, era otro nombre de una mujer, ¿vale? Con lo cual, compró una tarjeta, está comprobado, esa tarjeta se usó, como vais a ver ahora, pero no la usó su mujer. Bien, y nuestro amigo Sori se monta en el vuelo que despegaba a las 0 horas y 41 minutos. Pues a las 0 horas y 30 minutos, es decir, 11 minutos antes de que el vuelo despegue, el capitán Sori recibe en su móvil una llamada de una mujer en un tono muy cariñoso, según las grabaciones que constan en la cabina, una duración que dura 2 minutos y 11 segundos. Esa llamada fue hecha desde la tarjeta Pay As You Go que os comentaba que habéis ido a comprar esa misma mañana. 48 minutos después del despegue, es decir, a la 1:29 horas, se escucha por radio la última comunicación del vuelo, con un muy bien buenas noches corto. Eso es lo último que se oye del vuelo a la 1:29. A la 1:30, es decir, un minuto después, 49 minutos después de despegar, entra en el espacio aéreo chino. Deja el espacio malasio, se adentra en el mar del sur de China y entra en el espacio aéreo chino. En ese momento, al entrar justo en el espacio aéreo chino, el avión desaparece de los radares. De todos los radares civiles. Le estaban siguiendo en ese momento los controladores vietnamitas, le pierden el rastro, los chinos le pierden el rastro, nadie sabe dónde está el avión, pero bien sabréis, me imagino, que los radares militares siguen funcionando durante algún tiempo, ¿vale? Bien, pues los radares militares de Vietnam demuestran, unos minutos después, que el avión lo que hace es dar un giro de 180 grados sobre sí mismo e irse hacia el estrecho de Malaca, absolutamente lejos de donde su itinerario le debería tener en esos momentos. Lo más curioso en este momento es que se comprueba que justamente ahí, y con una diferencia de 14 minutos entre las dos cosas que voy a decir, se desconectan los dos sistemas de transmisión, el ACARS y el transponder. El ACARS y el transponder son dos sistemas diferentes que permiten que el avión esté localizado permanentemente, si se desaparecen los radares, pues por otras vías satélites y por otras historias, ¿no? Yo tengo un amigo que no ha podido venir hoy, que es piloto civil, y hablando con él me decía: Alberto, alucino porque yo, que llevo 23 años pilotando aeronaves, no sabría desconectar un ACARS y muchísimo menos un transponder, ¿no? Bueno, pues los dos sistemas fueron desactivados con un plazo de 14 minutos justo a la entrada en espacio de Chile. Pensar una cosa que puede parecer menor, pero a mí me parece que es importante. Y es que estos aparatos, por lo que a mí me han contado y por lo que he podido leer, están ubicados debajo del asiento del piloto y bastante hacia atrás, ni siquiera llevas con los pies. De manera que no ha podido ser una desconexión accidental, solamente la mano del hombre la ha podido activar. Y además por cosas que os voy a contar ahora. Bueno, pues los dos sistemas de conexión fueron apagados, de forma manual. Los radares militares le siguieron durante algún tiempo, pero lo acabaron perdiendo, pero nunca, durante las 4 horas que siguieron los radares militares teniendo datos y registros del avión, jamás se escuchó una llamada de socorro, jamás se escuchó una llamada de emergencia, en el famoso Mayday de las películas, ¿no? Nadie a bordo daba señales de alarma. Y si nadie daba señales de alarma y el avión estaba volando, a mí me cuesta creer que nadie en la cabina no dé señales de alarma si realmente ha sido secuestrado, si tiene un accidente, si tiene una avería, ¿no? Salvo que las circunstancias fueran otras. No sé si sabéis, me imagino que no, porque yo tampoco lo sabía hasta que leí todas estas aventuras, lo que son las Spratly Islands. Las Spratly Islands es un pequeño archipiélago, pues como si dijéramos aquí, bueno, muchísimo más pequeño que cualquier archipiélago español, es como si dijéramos aquí la isla Conejera o la isla de Lobos, o la isla de la Cabrera. Son islotes pequeñitos en el mar del sur de China, prácticamente inhabitados. Hay 4 pastores con 4 ovejas y media y poco más. Bueno, pues curiosamente 3 meses antes del 8 de marzo, el gobierno chino despliega una red móvil impresionante. Algo que sorprende en un espacio deshabitado. Ya sé que estamos en el siglo XXI, las tecnologías, las redes sociales, la comunicación,
Pero caray, en un espacio tan despoblado, cuando en algunas poblaciones de España, rurales, todavía no llega bien la cobertura, pues parece un poco sorprendente. Pero si esto es sorprendente, es más sorprendente lo que os voy a contar ahora. 46 minutos antes de que el avión pasara sobre las Spratly Islands, fueron no sé si dice inhibidos o desinhibidos, bueno, fueron deshabilitados, de manera que dejaron de dar señal y de dejar de dar cualquier tipo de registro. A las 2 horas y 14 minutos de esa madrugada, los radares militares detectan una señal del MH sobrevolando el estrecho de Malaca. Una burrada de lejos donde debería estar, ¿vale? Hacia el sudoeste, digamos, de su destino. Y curiosamente, a esa misma hora, se dirigía hacia el estrecho de Malaca el portaaviones americano USS Keith, que se dirigía hasta allí. Amigos míos militares me han comentado que es muy complicado que un portaaviones, y mucho menos de la Marina Americana, se dirija, si no hay un signo de riesgo o de evidencia alarmante, a un punto tan alejado del mundo, ¿no? Yo no sé si lo sabéis, pero independientemente de los radares militares, los radares civiles, cualquier tipo de señal, existe otra posibilidad de detectar un avión. Y es que el propio motorizador, en este caso Rolls-Royce, tiene un sistema propio por el cual intenta tener contacto permanente con los motores para ver cualquier posible avería, cualquier posible peligro. Pues los motores de Boeing, de Rolls-Royce, continuaron durante 5 horas posteriores a la desaparición de este vuelo de los radares militares, que los radares militares lo habían perdido por completo. Rolls-Royce siguió recibiendo señales del motor. El motor 5 horas después, bueno, 7 ya, seguía funcionando y seguía en el aire. El avión, por lo que se pudo comprobar por Rolls-Royce, voló al menos 5 horas más hacia el oeste, hasta que ya por fin desaparecieron de su señal. Y tenía carburante en aquel momento para 8 horas de vuelo. Con 8 horas de vuelo hubiera podido llegar incluso hasta Madagascar, ¿vale? Os recuerdo que el patrón Diego García está bastante más cerca que Madagascar. En una isla de las Maldivas que se llama Kuda Hubat, los indígenas refieren haber visto a las 6 y 17 minutos y lo digo textual, hidroavión gigante. Claro, hidroavión gigante porque no habían visto un Boeing en su vida. Venían los hidroaviones que venían pues casi con la mercancía, con los patos, con las naranjas y con poco más, ¿no? Y hablaban de que habían visto a las 6 y 17 minutos un hidroavión gigante con rayas azules y blancas. Recuerdo que Malaysia Airlines lleva líneas azules y blancas. Habían pasado 7 horas desde la desaparición del avión. Según Rolls-Royce, aún le quedaría todavía 1 hora de carburante. Y los radares demuestran que el avión subió hasta cada 45.000 pies, descendió hasta los 23.000 pies y volvió a subir hasta los 30.000 pies. Ninguna persona que sepa de aviación, absolutamente ninguna, es capaz de sostener que esto es un vuelo accidental. Solamente la mano humana, la mano del hombre, puede hacer posible que un avión tenga estos cambios de actitud tan importantes en tan poco tiempo. Finalmente, un piloto japonés civil que viajaba a Tokio recibió desde Vietnam una solicitud de tráfico aéreo, conectaron con la señal que estaba dando de emergencia el T-70 y lo que se oían eran murmullos, no se escuchaba ninguna palabra entendible, pero sí que escuchaban murmullos. Por lo tanto, la gente a bordo del avión estaba viva en ese momento. Y habían pasado, pues, insisto, casi 7 horas. ¿Y quiénes iban a bordo? ¿Qué pasajeros iban a bordo? Porque también nos podemos plantear, bueno, si la mercancía era, como mínimo, intrigante, si han pasado todas estas cosas que nos está contando Alberto, que se está sacando la manga, que no es verdad, pero que podéis pensar, ¿quiénes iban a bordo? A bordo iba gente muy interesante. De las 239 personas, no las voy a relatar todas, pero voy a enseñar algún perfil que me parece especialmente curioso. Había a bordo un americano, que acabaré luego, que su nombre real, aunque la novela lo cambia, en la novela lo llamamos Stewart Green, pero en la vida real se llamaba Philip Booth. Philip Booth aparecía en todas las redes sociales, como en LinkedIn, en Facebook, en todas las redes sociales de América, como un ingeniero de IBM. Cuando se hace pública la lista de desaparecidos y de pasajeros, entre comillas, fallecidos, pues IBM insiste, jura y perjura que jamás tuvo en sus filas a nadie con ese nombre. Salvo que quisiera ocultar su identidad. Sí que tengo que decir que su hermano
era agente de la CIA. No sé si él también. Eso ya lo dejo a la decisión del lector. Pero a bordo viajaban también dos personajes muy peculiares, dos ucranianos. Dos ucranianos, me pregunto yo, ¿vigilando el rol del crimen? ¿Es lo que sabía antes? No lo sé, puntos suspensivos, ¿no? Pero estos dos ucranianos, en sus perfiles web y sus perfiles en redes sociales, y tengo por ahí ya una amiga que se dedica a la comunicación, o sea que se sabe seguro de lo que estoy hablando, aparecían como directivos de una empresa de Odessa dedicada a tapicería. La empresa se llamaba Nika. Y en dicha empresa, como ocurrió con IBM, dijeron desconocer por completo y en absoluto la identidad de esas personas y que desde luego ninguna persona con esos nombres pertenecía a su plantilla y ninguna persona de su plantilla volaba en ese avión. Incluso los investigadores contactaron con las familias de estas dos personas ucranianas. Las dos familias le derivaron a un abogado externo para que hablara con ellos. ¿Sabéis quién resultó ser este abogado? Resultó ser un abogado antiguo almirante de la aviación de los Estados Unidos residente en San Francisco. Todo esto que estoy contando, insisto, lo podéis comprobar, está publicado. A bordo viajaba también un chino, cuya identidad a día de hoy, ya han pasado 4 años, sigue siendo desconocida, y ahora vais a entender por qué. Y viajaban 8 ingenieros chinos de Freescale. Acordaos que había 4 de la empresa Freescale, que os había comentado, había otros 4 menos importantes. La muerte de los 4 ingenieros autores de la patente de los semiconductores aumentaba la ya multimillonaria fortuna del propietario de Freescale, y había 16 personas más de la empresa. Y bueno, inicialmente, esto lo cuento como anécdota, se investigó también a 3 pasajeros, 2 jóvenes iraníes, seguro que lo habéis leído y lo recordáis, 2 jóvenes iraníes. Al principio se sospechaba que era un atentado terrorista porque entre el pasaje había 2 iraníes que viajaban con pasaporte falso. Se demostró que no existía ningún tipo de relación con el terrorismo procedente de Irán ni nada por el estilo. Pero dicho esto, a mí me siguen surgiendo algunas dudas. Os digo 2. Estos 2 pasajeros que viajaban con pasaportes falsos porque habían sido con pasaportes robados a 2 turistas europeos sexuales en Tailandia, los típicos que van al turismo sexual y le roban el pasaporte, hasta ahí bien, pero es que el día 28 de febrero habían viajado desde Doha hasta Kuala Lumpur con pasaportes auténticos. Mi duda es, ¿por qué 2 personas que viajan con pasaporte verdadero, auténtico, viajan después, 4 días o 5 días más tarde, a Pekín con pasaportes falsos? A mí eso siempre me suscitó muchísimas dudas. Y luego, seguro que recordáis las imágenes que publicó Televisión, en donde se veía pues, la típica captura de la videocámara del aeropuerto de estas 2 personas. Es muy curioso, porque tú las ves y se te pasa desapercibido, pero cuando ves cosas y te pasas a mirar las fotos, y os invito a que lo miréis, están publicadas en internet todavía a día de hoy, pues es muy curioso porque de cintura para arriba son absolutamente diferentes, de cintura para abajo tienen la misma postura y la misma ropa. A mí me sigue suscitando dudas este tema. También se confirmó a bordo que existía el pasaporte de un ciudadano chino que no iba en el avión. Alguien viajaba con un pasaporte de un ciudadano chino y el ciudadano chino estaba en Pekín. Por tanto, también otra persona que viajaba bajo una identidad absolutamente secreta, ¿no? Y bueno, también había pasajeros a bordo que eran miembros de 2 empresas de ingeniería china, que hasta ahí no hay ningún problema, pero que esas 2 empresas de ingeniería china, 5 meses y medio antes, habían sido vetadas por el gobierno de Estados Unidos por alto espionaje tecnológico, y de hecho el Congreso de Estados Unidos, en noviembre de 2013, expulsó a esas 2 empresas del territorio estadounidense y advirtió a las empresas locales americanas de la prohibición absoluta de mantener negocios militares, o sea, ningún tipo de negocio con las mismas, ¿vale? Y hasta aquí un poco los antecedentes y el discurrir de esa madrugada y las 48 horas siguientes. Pero no hemos acabado, porque siguen ocurriendo cosas. Y yo dejo muchísimas dudas y muchísimos puntos suspensivos. No afirmo nada. Lo único que afirmo, y lo afirmaré cuando acabe la presentación, es que nos engañan como a chinos. Y nunca mejor dicho.
que la información que nos quieren hacer llegar las autoridades pues es la que nos quieren hacer llegar y que mucha información no les interesa que nos llegue. 48 horas después, 48, no hablo de 2 o de 3, 48 horas después de la desaparición del vuelo, los familiares, como nos pasaría a cualquiera de nosotros, pues llamamos a nuestros seres queridos a ver dónde están, qué les ha pasado, qué ocurre. Pues 48 horas después los móviles daban señal. Otro silencio intencionado. Los móviles 48 horas después daban señal. De los tripulantes, de la tripulación y de los pasajeros. O sea, cualquiera de nosotros se nos cae medio vaso de agua encima de nuestro móvil, se va a la basura. O alguno que sea más hábil lo mete en un vaso con arroz y tal, pero vamos, se ha perdido el móvil. Pues 48 horas después daban señal. Y yo os pregunto, amigos, debajo del océano, ¿pensáis que darían señal? Más aún, algunos familiares vieron conectados a sus seres queridos en una red de mensajería china que se llama QQ, algo parecido aquí al WhatsApp o algo por el estilo, ¿no? Un sistema que se llama QQ, pues algunos, en este caso ya no fue todos, pero fueron 5 o 6, vieron a sus seres queridos conectados. El 11 de marzo, en Kuala Lumpur, 3 días después del incidente, que no accidente, se hace un registro por parte del FBI en el domicilio del piloto, de nuestro querido Zori en la novela, Sasha en la vida real, ¿no? Bueno, hacen una serie de registros, buscan un montón de documentos, de historias, y en lo que más se fija el FBI es en una máquina que tenía el hombre en su despacho, un simulador de vuelo. El simulador de vuelo se lleva a Quantico, Virginia, al laboratorio del FBI, y allí lo primero que se detecta es que el disco duro había sido borrado de forma intencionada, de forma manual, unos días antes, pero se puede recuperar. Se hasta recuperaron mensajes del móvil de la pobre Diana Kerr, imaginaos si puede recuperar del disco duro de un simulador de vuelo. ¿Y sabéis lo que detecta el FBI cuando recupera toda la información de ese simulador de vuelo? Que aproximadamente el 90% de los aterrizajes simulados que había practicado Zori los había hecho en el atolón de Diego García. El único, por cierto, que pidió una pista capaz en ese océano de acoger a un Boeing 777. El 12 de marzo, seguimos en el tiempo, pero todavía estamos muy cerca a la fecha del incidente. El 12 de marzo, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos aprueba las patentes de Freescale semiconductor. No hace falta deciros que si las patentes habían sido presentadas el día 5 y son aprobadas el día 12 y el incidente se produce el día 8, sorprende la premura de los plazos. Nunca en los Estados Unidos se habían aprobado las patentes en 5 o en 6 meses como fecha muy cortita y muy breve, ¿vale? Pues en apenas 9 días son aprobadas. El GRU, el 18 de marzo, el GRU, que no lo sepa, se lo comento, es el Ministerio de Defensa, por así decirlo, tiene otro nombre, pero bueno, como si viniese el Ministerio de Defensa del gobierno soviético, del gobierno ruso. Pues el GRU publica un informe el 18 de marzo en el que dice que habían detectado varios aviones rodeando, como si fuera un escudo, al MH370 minutos antes de su desaparición. Y el 19 de marzo hay también un informe de GRU en el que dicen haber detectado que un cargamento altamente sospechoso había sido destruido en el campo de misiles de White Sands en New México, causando una explosión inmensa que se oyó a 90 kilómetros de distancia. Y finalmente, el 18 de marzo, aquí llega un momento mágico, porque se te quito las dudas, yo el 18 de marzo ya empiezo a alucinar. El 18 de marzo, ¿os acordáis de nuestro amigo Philip Booth, del que os hablaba, el ingeniero de IBM? Pues el 18 de marzo, este tenía una novia que trabajaba en Pekín, que por eso iba a verla, aunque era croata de origen, Sara Paya, que se llamaba, en la novela Wendy. Bueno, pues el ingeniero americano envía un mensaje de texto, 18 de marzo, en el que dice textualmente, y os lo leo: estoy detenido por personal militar desconocido después de que el vuelo en que viajaba fuera secuestrado. Trabajo para IBM y logré esconder mi celular. Me han separado los pasajeros y estoy en una celda oscura. Mi nombre es Philip Booth, creo que estoy drogado, no puedo pensar con claridad.
Que una persona que lleve desaparecida de días publique un mensaje es sorprendente, pero es todavía más sorprendente que esa imagen iba junto con un JPG, junto con una imagen de texto. La imagen, que tiene un nombre, es 1395192.158.52.jpg, ¿vale? Era una fotografía de coordenadas, que era una imagen en negro, es decir, para los que sabéis de informática, una imagen en negro es aquella que no ha sido explotada y que por tanto se garantiza su origen, ¿no? su vericidad. Pues esta imagen fue tomada a las 8 horas y 49 minutos del 18 de marzo a 2.6 millas del atolón de Diego García. Y hago otro silencio, porque también puede ser la casualidad. Bien, voy más rápido porque ya a partir de aquí las cosas transcurren de una manera absolutamente veloz, ¿no? El 17 de julio de 2014, han pasado 3 meses desde la desaparición de nuestro querido vuelo, pues el 17 de julio, en Donetsk, Ucrania, ocurre otro incidente, en este caso accidente, y es que el vuelo de Malaysia Airlines MH17 se estrella en Ucrania. Todavía a día de hoy no está demasiado claro si ha sido derribado por misiles tierra-aire ucranianos o rusos, pero fue derribado por misiles tierra-aire a 40 kilómetros de la frontera de Rusia. Rusia y Ucrania se echaron la culpa recíprocamente, bien. Pero curiosamente, fijaros, es que son otras coincidencias más, y es que las coincidencias a mí me gustan hasta que me empiezan a preocupar. Es otro vuelo de Malaysia Airlines. Es otro vuelo Boeing 777, exactamente igual que el de Kuala. Y la matrícula, no os lo vais a creer, pero la matrícula de uno era M9MRD y la del otro era M9MRO. Solo cambia la última letra, y curiosamente 2 letras que hasta tienden a confundirse, la O y la D. Otra coincidencia, otra casualidad, si yo no digo que no, posiblemente sea un cúmulo de casualidades, pero a mí tantas me preocupan. Bien, pues decía que curiosamente el primer equipo de investigadores en llegar al lugar del accidente, del siniestro, es el equipo de investigadores americano, que llegan antes que los holandeses, los malasios, los ucranianos o los rusos. A bordo viajaban científicos del grupo Stop AIDS Now, que se dirigían a Melbourne a un congreso en el cual decían tener más o menos avanzado una serie de medicación para erradicar el SIDA. Yo no sé si puede haber algún tipo de implicación también por parte de la industria farmacéutica o lo que sea, ¿no? Pero es otra casualidad añadida. Los cuerpos estaban calcinados, lógico, un aparato que te cae desde 11.000 pies, después de recibir un petardazo de un misil, pues los cuerpos estaban calcinados. ¿Sabéis una cosa? Los pasaportes estaban perfectamente legibles, absolutamente legibles, intactos. Se pudo identificar a las víctimas por los pasaportes. A mí me sigue sorprendiendo. Un alto comandante del ejército ucraniano, cuando llegó, se llamaba Igor Rivkin, dijo textualmente, y aquí sí que leo porque no me lo sé de memoria. Esto está publicado en la página Ruskasaya Vesna, son declaraciones graves. Dice: varios de los cadáveres no estaban frescos, les drenamos la sangre y olían a descomposición. El comandante Gikin, que es un agente de nuestro propio servicio de inteligencia, se le conocía como Stelkov, dijo haber encontrado gran cantidad de suero sanguíneo y medicamentos entre los restos del fuselaje. Otra casualidad, que no digo que no, pero ya van muchas hoy. No sé si conocéis, imagino que sí, porque esto ya, hasta yo, que soy poco tecnológico, lo conozco. Hay aplicaciones, hay app en el móvil que te indican dónde está un avión en cada momento, si está en un punto GPS, no sé qué, no sé cuánto, a qué hora llega, a qué hora despegó, etc. Y hay una página que se llama Flightradar 24, que apenas 2 horas antes del derribo del MH17 en Ucrania, publicaba en su web lo siguiente. Publicaba en su web lo siguiente: el vuelo 2 horas antes estaba cancelado, 2 horas antes del derribo. Pero
hay un tema todavía mucho más sorprendente. En cuanto llegan los primeros medios de comunicación al lugar del siniestro en Ucrania, y hacen las primeras fotos, esta en concreto está hecha por una empresa, o sea, por una agencia de comunicación. Se ve bien, ¿no? O sea, que está publicada por una agencia que se llama Red Humans. Y si os fijáis, hay un detalle importantísimo. Esa ventana está tapada por un soporte metálico. Curiosamente, el MH370 tenía exactamente esa configuración y tenía junto a la puerta una ventana tapada. Sin embargo, 1 hora y 26 minutos después, esta imagen de la agencia Human Rights desaparece de las redes y aparece una de Reuters en la cual aparece una ventana, que era el único síntoma distintivo, era el único signo externo que diferenciaba al MH370 del MH17. Otra casualidad, no digo que no. Van 33, pero bueno, podemos seguir creyendo todo, ¿no? Termino, para no alargarme. El 29 de enero del año 2015, ya casi un año después, las autoridades malasias declaran oficialmente muertos a todos los pasajeros y tripulantes del vuelo, a pesar de que los equipos australianos siguen rastreando 180.000, no me acuerdo cuánto era, una barbaridad de kilómetros cuadrados, ¿no? El presidente Putin, en julio del 2015, veta ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la resolución del Tribunal Penal Internacional que pretendía juzgar a quienes resultaran culpables del derribo del MH17. Es sorprendente que Putin vetara esto, pero es mucho más sorprendente que China se abstuviera. A mí también me dejó intranquila aquella noticia. Finalmente, el 30 de julio de 2015, un pescador halla en la isla francesa de la Reunión restos que dicen los medios pudieran pertenecer al MH370. Vamos a ver, yo cuando un compañero de trabajo me dice, oye, que te han fastidiado el libro, que ya te han fastidiado la aventura porque ha aparecido el avión. Vamos a ver. Como decía al principio, que Google nos vigila. 4 años después, 3 años, bueno, un montón de tiempo después, no había aparecido ni por satélite, ni por nada, ni un trozo, y ahora aparece de repente un ANA de 12 metros. Vamos a ver, estamos tontos. El 30 de julio, esas fotos publicadas muestran una similitud increíble, pero se halla en ese ANA, digo para quien crea que se encontró en la isla de la Reunión restos de 370, encuentran en ese ala un código, en una de las herramientas o en una de las piezas, que era el BB670. Ese código no se corresponde con ningún registro de 370. Y el 6 de agosto, la empresa occidental empieza a publicar ya algunos síntomas de duda de la veracidad de las informaciones que están llegando y la investigación que se está llevando a cabo. Hasta el punto de que el 14 de agosto se publica el siguiente comunicado que leo literalmente. Esto está hecho por el ministro de Turismo de Malasia. Y dice, los restos encontrados en Maldivas no pertenecen al Boeing 777 de Malaysia Airlines. Mi equipo vio los restos. No son los del 370. Es más, ni siquiera son materiales de un avión. Este anuncio fue publicado en España exclusiva y únicamente por el Diario del Mundo el 14 de agosto. En ningún otro medio de comunicación se le publicó. Finalmente, el 17 de enero de 2017, hace un año y un poquito, las autoridades australianas suspenden de forma definitiva la búsqueda del avión. Amigos, termino. He suscitado aquí muchas dudas, he puesto muchos puntos suspensivos, muchos silencios intencionados. Hay muchas casualidades, a lo mejor. Yo soy incapaz, quizá porque sea muy torpe, pero soy incapaz de creerme la historia oficial y de hecho 4 años y 2 horas que se cumplen ahora después, el avión no ha aparecido. No ha aparecido ni una mascarilla, no ha aparecido ni una maleta, no ha aparecido ni un trozo de goma de los asientos. Y nos quieren hacer creer que está bajo el mar, ¿no? Yo no sé lo que ha pasado, si lo supiera no estaría aquí, estaría seguramente en algún servicio de inteligencia. Lo que sí sé es lo que no ha pasado, y ese avión pues no está bajo el mar, y si algún día aparece bajo el mar, hasta me atrevería a decir que alguien lo puso ahí ahora para eliminar sospechas, ¿no? Pero todo lo que os he contado es absolutamente cierto,
no son hipótesis, está publicado en prensa internacional, nunca fue rectificada estas noticias, y a mí todo este cúmulo de noticias me dieron tantísimos quebraderos de cabeza que me invitaron a novelar este gran misterio, que es sin duda el mayor misterio del siglo XXI y, por supuesto, el mayor misterio de la historia de la acción civil. Muchas gracias, y si quieres hacer alguna pregunta, estoy encantado de responder. Se me olvidaba decir que no he desvelado el final del libro para que lo compréis, ¿eh? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿crees que puede ser posible que el avión que derribaron los rusos o los ucranianos sea el mismo aparato que desapareció en el vuelo MH370? Por supuestísimo que no lo afirmo. No lo sé. Ahora bien, es una de las opciones que se ha barajado, dado que incluso hay una empresa, lo veréis en el libro, que está también publicado, hay una empresa que se dedicaba a la compra de aviones de desguace para utilizar piezas, etcétera, 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 y hay algunos registros que fallan, y uno era ese. Es una opción, yo no me atrevo a afirmarlo, Luis, pero es una de las opciones que se ha barajado. Más. Gracias por esta presentación, además, que informas muy bien sobre el tema del libro, apasionante, incluso a la lectura, porque el lo que he tenido de leerlo, y es que te engancha de tal manera que además terminas diciendo, pero ¿en qué mundo estamos? ¿Qué ignorantes somos? ¿Cómo estamos manipulados? Que parece que somos tan listos, que sabemos todo. Es asombroso, es impresionante. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, Ana. La verdad es que, efectivamente, no es que estemos manipulados. Yo no creo que estemos manipulados. Yo más bien creo que es que, incluso a nosotros mismos, desde el punto de vista egoísta, preferimos estar manipulados, porque como conociéramos el 20% de la verdad, estaríamos, yo voy a decir una palabra, muy asustados. Sí. Es que es lo que te da que pensar, o sea, es que realmente... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Así es. Lo que hay detrás. Así es. Según el libro, claro. Pero bueno, en todos tus libros hay ese misterio. De lo que leéis en el libro, insisto, el 80% aproximadamente, 80, 75, no lo sé, es absoluta realidad. El resto es ficción, claro, porque lógicamente hay que construir una historia para que os divierta leerla, ¿no? Pero el 80% más o menos son datos que nadie ha rebatido, nadie. Sí, ante todo darte la enhorabuena por la presentación de ese libro, que no lo he leído evidentemente, pero supongo que será muy interesante según lo has presentado. Bueno, de las cientos de dudas que me surgen ahora mismo, has comentado que el piloto tenía un simulador de vuelo, ¿no? Sí. Que siempre tenía una preparación de aterrizaje en una zona concreta, ¿no? Sí. Esa zona no se ha investigado, si llegó a pasarse ya de allí o no. ¿Qué noticias se tienen sobre esa zona? Esa zona, que es la Antonio García, si recuerdas que comenté que 48 horas antes, el día 6 de marzo, se había aprobado en los Estados Unidos, en el Senado, una normativa por la cual se prohibía terminantemente sobrevolar las 60 millas a la redonda, ¿no? Entonces era en ese momento una zona militarmente hablando restringida, en la que no se podía pasar, salvo lógicamente los propios americanos. Y bueno, realmente es una zona que, como decía, era prácticamente una reserva militar, era una especie de casi de Guantánamo, ¿no? Donde existen pues presos, terroristas, yihadistas, etcétera, etcétera, y es una zona de altísima seguridad militar, por lo tanto no es fácil explorarla. No está comprobado, en ningún momento hay datos exactos que digan que el avión pasó por ahí cerca, salvo la foto de Philip Wood, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que la trayectoria del vuelo, desde que lo pierden en el estrecho de Malaca, iba hacia allí y tenía que dar vuelta de sobra para ir hacia allí. Eso sí que está comprobado.
Luego ya, más allá de eso, salvo la foto de Philip Wood, pues poco más registro existe. Dos preguntas. Una que posiblemente es de simple expresión. Cuando hablas de los que van en el avión, hablas en pasado, como si se hubiesen muerto. Pero vamos, no sé si era intencionado o es porque hablar en presente parece más duro. Y la otra es que si tienes previsto enviar el libro a alguien para que le sea útil, fuera de lo útil que nos va a ser a todos los lectores, pero ya desde un punto de vista novelado, pero no desde un punto de vista de investigación o de generar acción o generar, bueno, llevar a algo activo. Pues, señor Álvarez, a la primera pregunta, si lo he hecho ha sido inconsciente, porque de hecho siempre hablo en presente realmente, y si lo he hecho ha sido un lapsus mío sin lugar a dudas. ¿Qué ha pasado con los pasajeros y con la tripulación? Hombre, 4 años después me cuesta muchísimo trabajo pensar que todos siguen vivos. Pero también tengo la certeza de que algunos siguen vivos. Algunas personas eran, voy a decir una realidad, pero bueno, algunas personas eran, entre comillas, prescindibles para quienes se ha entramado esto, y otras no lo eran. Si yo perteneciera al Servicio de Inteligencia o al Ministerio de Defensa de alguno de los grandísimos países, me encantaría tener a esos 4 ingenieros chinos trabajando para mí, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, evidentemente no creo que sigan vivos todos, eso es lógico pensarlo, aunque estoy casi convencido que algunos sí. Y respecto a la segunda pregunta, pues bueno, la verdad es que no me he planteado enviarlo a ningún sitio, yo escribo solamente por divertirme yo, y ya si de paso consigo divertir a quienes tienen la amabilidad de comprarme el libro y leérselo, pues fenomenal, ¿no? Sí que es verdad que me contactaron, bueno, algunos periodistas, entre otros Iker Jiménez, del programa Cuarto Milenio. Lo que pasa es que, bueno, es más bien enfocado a una visión muy comercial del tema y no tan casuística, ¿no? Y bueno, pues estuvimos charlando y nada más. Pero bueno, tampoco pretendo influir en los demás, me conformo con tener mis propias creencias y que alguien me las compre y me las crea. Aparte de ese contacto de Iker Jiménez, ¿has tenido algún otro contacto de alguna agencia? ¿De investigación extranjera? Matizo, no me contactó Iker Jiménez, me contactó gente de su equipo, ¿vale? O sea, son personas, pero no él directamente. Y no me ha contactado ninguna agencia más. No me ha contactado ninguna agencia más, ni lo pretendo, de verdad. Porque con todas las dudas que surgen en toda la investigación, está en el aire, ¿no? Que se puedan contar. Hombre, seguramente me contactarían agencias y me contactarían tal si llevara 75.000 libros vendidos, pero no es el caso, así que no ha llegado tan lejos. ¿En qué momento? ¿Más cositas? Sí. Cuando dices que 48 horas después algunos de los móviles seguían teniendo señal, ¿se puede rastrear esa señal? Porque obviamente si una señal con roaming se sabe cuál es la compañía que hay detrás de esa señal y probablemente se pueda geolocalizar a los pasajeros, sobre todo si hay varias señales de esa misma zona, ¿no? A ver, no tengo demasiados conocimientos tecnológicos para responderte, José, de una manera totalmente rigurosa, ¿no? Lo que sí es cierto, y eso sí que te lo puedo asegurar, es que son declaraciones hechas por la propia cúpula directiva de Malaysia Airlines. Es decir, no lo dijo un familiar por decir, sino que Malaysia Airlines dijo, es que hemos llamado nosotros al personal de cabina y los móviles sonaban. Y muchos familiares también lo dijeron, pero o sea, lo dijo la propia alta dirección de Malaysia Airlines, la propia línea aérea, ¿no? Un hecho constatadísimo entonces, ¿no? Sí, está publicado, Yo tengo, insisto, una colección, por si a alguien le interesa, y supongo que no, pues de más de 11.000 páginas web, más de 6.500 artículos de prensa, etcétera. O sea, ahí están publicados y evidentemente si alguien lo publica en algún medio, pues puedes tener alguna duda. Cuando lo publican varios medios o varios países y nadie lo rebate, pues hombre, a priori, por lo menos, aunque no te lo creas del todo, al menos no tiene esa apariencia de reality o de show, ¿no? o de prensa amarilla. ¿Y la siguiente historia de qué va a tratar? Porque esta es muy emocionante. En su tiempo libre. Pues mucha gente me ha preguntado que si tengo algo ya en el horno, ¿no? Y la verdad es que no. Ahora estoy tan volcado con el coro y estoy tan volcado con la música, y aquí tengo a muchos compañeros del coro,
que ya el poquito tiempo que tenía para hacer cosas ya lo estoy ocupando en otras historias. Pero bueno, seguramente después de verano me ponga de nuevo, pero ahora me estoy dando un pequeño respiro. Ahora, lo que sí te aseguro es que la próxima historia será, de nuevo, sobre un tema de actualidad. O sea, a mí me encanta la novela histórica, me encanta la novela pues de otras etapas de nuestra historia, ¿no? Pero a mí lo que me mueve a escribir y a investigar pues son las cosas más del día a día que nos pueden estar pasando por delante sin percibir la cantidad de interrogantes que nos ponen, ¿no? Sí, hay 3 naciones o 3 países que en el relato tuyo y tu explicación entran en juego, importantes, como son Estados Unidos, Rusia y China. Bueno, 3 sospechosos, por decirlo de alguna manera, que pueden salir beneficiados o no, o hayan montado todo este tinglado, porque no habrá sido un solo piloto o cualquier cosa de estas. ¿Cuál de los 3 te parece que podría poner el foco? ¿No? Es como en una novela policíaca hay 3 sospechosos. ¿Quién sería el más probable? No puedo responder a esa pregunta porque al final del libro dejo caer quién creo que es, y si lo cuento ahora no lo leéis. Solo indicar que eran 4 países, no 3, estaba también el Mossad, estaba Israel, o sea que son 4 servicios de inteligencia sospechosos, y no te puedo responder, lo siento. Pero no porque no quieras, que si no te fastidio el libro. Eso sí. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues entonces simplemente le cedo la palabra a Andrés. Espera un segundito, que te la cedo yo. No, que ahora mismo, cuando terminemos y recoja, hablaremos ahí, estáis invitados a... Yo digo vino español, pero no es vino español, va a ser seguro un cóctel asturiano, porque después estamos aquí. E insisto, lo que decía al principio, 1.000.000 de gracias por venir, me ha sorprendido la cálida acogida y me ha sorprendido el aforo, así que encantadísimo, pero el hecho de que yo os esté agradecido no significa que no dejéis de comprar sin parar, ¿vale? Gracias. Bueno, has dicho que nos engañan como a los chinos. Yo creo que esto ya está un poco desfasado, ¿eh? A los chinos ya no se les engaña, ahora nos engañan como españoles. Y otra cosa, cuando veis la referencia de este lugar, no digáis Casa de Asturias, porque en Casa de Asturias hay un bar por ahí y un restaurante y os pueden guiar a sitios muy distantes de este de aquí. Esto es Centro Asturiano de Madrid. Y bueno, pues que, no, por Dios, es una aclaración porque alguien me dice Centro Asturias, la Casa de Asturias, calle Farmacia, no, esto es Centro Asturiano. Que gracias por esta magnífica presentación, nos has incitado a leer el libro, no nos acabas de desvelar el misterio, naturalmente, pero que se trata de que se lea el libro y ahí se desvele. Enhorabuena, tienes un gran poder de comunicación y ya sabes, esta es tu casa para cuando quieras presentar el próximo libro, que te deje tiempo el coro. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.